Si les pidiese que piensen en Portugal, ¿en qué piensan? ¿En el portugués? ¿Consecuentemente en un brasileño en la playita jugando fútbol de areia? Puede ser que no, pero según mis datos sí. Recordamos al Imperio Británico porque fue el más grande que hemos visto sobre la faz de la Tierra. Al español por su inmensidad en América y por descubrirla. Al francés... ese no lo recordamos por su imperio. Santo Dios, es el país más visitado del mundo, no necesita de nuestra atención. Pero ¿sabían que hay chinos que tienen como el portugués a su lengua materna? Sejam bem-vindos para um novo vídeo. Os dias de hoje falaremos do Império Português e do seu acaeja. Dejando mi pobre conocimiento del portugués a un lado, el Imperio Portugués es uno de los imperios europeos más desconocidos, pues frecuentemente es opacado por sus vecinos. El nacimiento de este longevo imperio radica en la famosa Reconquista, cuando los reinos cristianos de la península ibérica se pusieron de acuerdo para sacar de una vez por todas a los malvados invasores que venían de otro continente del este. Mientras los portugueses sacaban a los moros de su territorio, en 1415 creyeron que sería buena idea atacar a una gran ciudad en el norte de África, Ceuta, y la ganaron. Esta fue su primera expansión fuera de Europa formal como imperio. Al principio no estuvo tan mal la ciudad, pues les ayudó a recorrer la costa sur del Mediterráneo. Enrique el Navegante tenía la curiosidad de cuánto se expandía en África el imperio musulmán, y de saber si podían llegar a las Indias por el mar. Enrique se insistió tanto que la corona portuguesa le dio dinero para que hiciera sus viajes. Pronto, en 1419, anexaron Madeira. En 1427, Azores. Cabe recalcar que no fueron inmediatamente colonizadas. Si bien sus intenciones de explorar cambiarán en un futuro, en el siglo XV su propósito era intercambiar, no expandirse ni colonizar. Con ayuda de un poco de suerte y de estrategia a lo mejor, Pedro de Covila en 1487 llegó a la India. Le gustó el lugar y se quedó por allá, haciendo intercambios terminando en Etiopía. Literalmente, pues pierde la vida. Pero no lloren, que alcanzó a mandar sus reportes a su lugar de origen. A mediados del siglo XV crearon algo que llamamos carabelas. Era lo mejor del momento, pues navegaban en promedio a 1 grado por año. En 1445 llegaron a, hoy en día, Senegal. Poco a poco fueron bajando la costa oeste de África. En 1456 llegaron a Cabo Verde. En 1462 empezaron a colonizarlo. Y en 1470 colonizan Santo Tomé y Príncipe. Siguiendo al sur, los portugueses llegan a la costa de Angola, en África Occidental. Debido a que los portugueses se libraron más rápido de los moros que muchos de los otros reinos, tuvieron más tiempo de explorar África. Sus vecinos que tuvieron problemas ahora estaban juntos gracias al casamiento de los reyes católicos. Sabiendo que los portugueses estaban explorando África, y por otros motivos, claro, ellos deciden intentar una nueva ruta a Asia. Y con el golpe de suerte más grande de la historia, llegan a América. Los portugueses tenían sus ojos en África, no en este nuevo lugar de la India. Así que junto con España, firman el Tratado de Tordesillas. Brevemente, el tratado establecía que de aquí para allá era para España y para el otro lado era Portugal. En uno de sus viajes a África, los portugueses se encuentran con una tormenta que los obliga a rodear. Misteriosamente llegan a la costa de la India. El rey Manuel I sugiere que deberían establecer personas en el lugar, así que mandan en 1501 y 1503 embarcaciones para quedarse. Cuando llegaron, encontraron un tipo de árbol similar al tinte llamado Pau Brasil, así que los portugueses deciden darle nombre a este nuevo lugar que llegaron, Brasil. Pero no había materiales preciosos ni tanta gente con quien intercambiar, así que no muchos deciden quedarse, y siguen con sus esfuerzos de intercambiar con los indios, utilizando su ruta original, claro. Todo les estaba yendo de maravilla. Tenían el monopolio del Océano Índico, estaban fundando ciudades en la India y hasta fueron los primeros europeos en llegar a hoy en día Sri Lanka. Le llamaron Ceilón y mantuvieron control de esta a partir de 1597. Los portugueses la llevaban bien manteniendo el virreinato de India portuguesa. Su ciudad principal era Goa. Alfonso de Alburquerque se dio cuenta que a varios grupos les estaba yendo muy bien intercambiando con los de Malaca, e intercambios para otros son intercambios que no llegan a Lisboa. Tome nota. Así que hace de las suyas e impide que se hagan intercambios con los musulmanes y venecianos. ¿Cómo lo hicieron? Conquistando. En 1511 se hicieron de Malaca, convirtiéndose en colonia portuguesa.
Si bien los romanos fueron los primeros europeos en llegar a China, fue por tierra. Los portugueses se convirtieron en los primeros en llegar por mar. También fueron los primeros en descubrir Hong Kong. Si bien iban con la bandera de España y regresaron a un puerto español, en Sevilla, Fernando de Magallanes fue portugués y su tripulación fue la primera en circunnavegar el mundo, aunque murió en el camino. Por mucho tiempo fue una disputa entre España y Portugal para decidir quién fue realmente el primero. Es generalmente aceptado que fueron los españoles. Igual es importante mencionar. Mientras Elcano terminó lo que Magallanes comenzó, en 1522 los portugueses construyeron una capilla en la isla de Mozambique. Esta se le considera la primera construcción europea en el hemisferio sur. En 1544 los portugueses descubrieron la isla de Taiwán y le nombran Formosa, sin embargo en ningún momento la habitaron. Se podría decir que para la mitad del siglo XVI los portugueses dominaban el comercio como europeos. En la India, África, este y sureste de Asia, Japón, China, un verdadero monopolio. En 1556 los portugueses fundan Macao y se quedarían allí por nada despreciables 4 siglos. En 1578 un joven rey Sebastián I muere, creando lo que ahora llamamos inestabilidad sociopolítica. En 1580 Felipe II de España invade Portugal, terminando el primer imperio portugués. Aunque Felipe II era un bonachón y les dejó claro que podían tener su legado y sus colonias de ultramar, se le llamó la Alianza Ibérica. Ya casi pasaba un siglo de que se firmó el Tratado de Tordesillas y cada vez se respetaba menos. Así que los portugueses deciden que sería buena idea expandirse al oeste de Brasil, con sus banderas, entrando cada vez más a las selvas. A estas personas se les llamarían bandirantes. ¿Recuerdan que mencioné que solo querían intercambiar? Bueno, eso se acabó. Ahora los bandirantes buscaron nativos, los esclavizaron y los forzaron a buscar hierro, oro y diamantes. Cualquier parecido con el videojuego es mera coincidencia. Los neerlandeses se dieron cuenta que a los portugueses les estaba yendo excesivamente bien, así que un infiltrado en Goa llamado Han Huygen publica un libro sobre los atajos de los portugueses para llegar a la India, lo que termina desencadenando una guerra neerlandés-portuguesa, en la que del lado de los neerlandeses se les unen los británicos y a los portugueses los españoles. Terminaron perdiendo la guerra, y a su vez el control de Malaca en 1641 y de Ceilán en 1648. También ganaron control en algunas partes de Brasil y de Angola. Sin embargo, eso no duró mucho, pues los portugueses lucharon arduamente por esas colonias y las recuperaron. Después de perder todo esto, los portugueses se hartaron de los españoles y deciden terminar su relación. Era lo mejor para ambos. ¿Dónde he escuchado eso? Oh, ya. En 1661, Portugal cedió al Reino Unido Bombay y Tánger, siendo dos ciudades muy importantes para la India, convirtiendo a estos en una potencia en el subcontinente indio. Si bien se quedaron con Goa y otras pequeñas ciudades por mucho tiempo, fue como Portugal perdió el poder en la India. En 1668, España reconoció que había acabado la unión de Iberia entre Portugal y España. A cambio, el imperio portugués tuvo que ceder con lo que empezó, Ceuta. Pero de nuevo no lloren, que todavía hay otro botín. Hablando de botines, ¿han escuchado del Gold Rush de 1849 en California? Bueno, los portugueses tuvieron el propio un siglo y medio antes, en 1663, cuando se descubrió oro en Minas Gerais. El lugar se convirtió en el centro económico del imperio. Para 1739 había aproximadamente 250.000 personas viviendo en la región. ¿Quién más, si no los esclavos, eran los que sacaban el oro de las minas? Después de explotar las minas, pero sobre todo los esclavos, los dueños de estos los dejaron ir. Pero donde hay, en algunos lugares hubo, esclavitud, hay racismo. Los mulatos fueron marginados por mucho tiempo en esa región, más que ninguna otra en Brasil. Gracias a que el oro fue abundante y los españoles no tenían suficiente con matar indígenas y saquearlos, veían ansiosamente a los portugueses y a su oro. En los 1750s, los portugueses lograron establecer exitosamente una frontera política. Otro impedimento para mantener poderoso al imperio fue un terremoto en Lisboa en 1755. Los más optimistas dicen que murieron 40.000 personas. Hay otros que afirman más de 100.000. Podríamos culpar a la no gran infraestructura del siglo XVIII. Sin embargo, se le considera un 9 en la escala sismológica de magnitud de momento.
Un paso para adelante que tomaron los portugueses fue en 1761, cuando abolieron el tráfico de los esclavos en las metrópolis, o sea, las ciudades capitales de las provincias, y los dejaron ser libres, puesta en efecto solo en Brasil. Sin embargo, en el resto del imperio siguieron con el tráfico. En 1789, a los residentes en América se les hizo más difícil pagar impuestos debido a la gran caída de producción de oro. La década de 1790 fue marcada por las revueltas por la independencia brasileira. ¡Wow! Ese fue un buen siglo con eso del oro. El siguiente lo empezamos con el pie derecho. Hola, mucho gusto, soy Napoleón, ya conquisté media Europa en un lustro y tú eres el siguiente. Para el propósito del video no es necesario explicar demasiado las guerras napoleónicas. Sin embargo, sí es importante saber que si ves este tipo tienes tres opciones. 1. Pelea y pierde, a menos que te ataque en invierno y seas Rusia. 2. Únetele. 3. Únete al Reino Unido, junten fuerzas y derróquenlo. ¿Cuál creen que hicieron los portugueses? Así es, usaron el comodín. En noviembre de 1807, Don João VI, el rey de Portugal, se mudó a Brasil. Le pidieron ayuda al Reino Unido con la mudanza. Muy enojados con Francia, el imperio anexó Guyana Francesa. No se preocupen, lo regresaron en 1817. Y en el sur cruzaron el río Uruguay y le pusieron de nombre Provincia Cisplatina. En el Congreso de Viena, los portugueses se dan cuenta que les agradó Brasil y deciden que ahora serían el Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Río de Janeiro se convirtió en la capital del imperio. Un imperio europeo se había movido a América, totalmente sin precedentes. En abril de 1821, el rey de Portugal, João VI, regresó de donde vino. Dejó a su hijo, Pedro de Alcántara, como encargado de Brasil. El 7 de septiembre de 1822, Pedro firmó su independencia. A diferencia que con las colonias españolas, no se derramó mucha sangre en territorio brasileño. En 1825, Portugal firma su independencia. Con esto, cae América y el Segundo Imperio. El imperio, sabiendo que no se podía expandir en América, pues ya no había América, volteó hacia donde empezó. El mundo ya estaba prácticamente repartido entre las potencias europeas, y lo que tenía que hacer era mantener lo que tenía. Lo más importante que tenía en estos momentos era Macao, Timor-Leste, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. Nada mal. En 1842 le pusieron fin al tráfico de esclavos en todo el imperio, y en 1869 sus amigos de Gran Bretaña lo presionaron para que de una vez por todas acabaran con la esclavitud en general. Durante la famosa repartición de África, los portugueses vieron cómo los británicos, los alemanes y los franceses ganaban más y más territorios. Y ya saben lo que dicen, territorios para otros son territorios que no son para Lisboa. Para que la expansión colonial fuese más eficiente, los europeos mandaron científicos para que estudiaran la geografía africana, sobre todo para saber en qué utilizar el esfuerzo para expandirse. Los portugueses no fueron la excepción, mandaron a los suyos, y para que les fuese más fácil comunicarse entre Mozambique y Angola, en 1885 crearon lo que hoy se conoce como el Mapa Rosa. Pero los portugueses no tenían control efectivo sobre estos territorios. Los británicos se dieron cuenta de esto, sabían que ellos les darían un mejor uso que sus buenos amigos los portugueses, así que no reconocieron el mapa. Mientras tanto, el ministro de Negocios Extranjeros, João de Andrade, hace un pacto con sus amigos los británicos para abrir Mozambique y Goa en comercio de navegación. Juro que es el último João, lo juro. Pero Otto von Bismarck, gran militar, mejor unificador del imperio alemán, no le agradó lo que hicieron y convocó un congreso y toda la cosa. Europa insistió e insistió, que si no iba a estar explotando colonias, que mejor se retirase. Y así fue. Se dio a los alemanes el sur de Angola. Todo esto dejó muy mal parados a los portugueses, y dieron la imagen de no ser lo suficientemente buenos como para tener colonias. A partir de aquí, casi todo fue para abajo. Una que otra expedición de África en los 90s. Ninguna llegó a algo significante. En 1911, se le puso fin a la monarquía. Y en 1919, gracias al Tratado de Versalles, delinearon mejor sus fronteras africanas. A principios de los 1930s, Portugal cayó en una dictadura llamada Estado Novo. La función de esta era la de decir orgullosamente que tenían colonias. Se le llamó el Acto Colonial. En 1951, ya pasada la Segunda Guerra Mundial,
El mundo se dio cuenta que no era muy chido que los europeos tuvieran colonias, así que los portugueses deciden que ya no serían colonias, sino provincias de ultramar. ¿Se imaginan? Es como si existiese una provincia en Sudamérica que tuviese el mismo estatus que una provincia en Europa. Qué loco, ¿no? En 1961 pierden Goa gracias a una invasión de la India. En 1974 llega la independencia de Guinea-Bissau. En 1975 cae la dictadura de Salazar. Y con él, Timor-Leste, Cabo Verde, Mozambique y Angola. África, India, América, archipiélago malayo. Siento que me falta algo. Ya, claro. En 1999 terminan regresando a Macao. Por cierto, Macao es el mayor lugar de apuestas en el mundo. Y ya, no les quedó nada. Algunas menciones honoríficas. Descubren Costa de Marfil y les da su nombre en 1482. Terra Nova en Labrador, parte de hoy en día Canadá, desde 1472 hasta 1583. Y mantienen control sobre Ghana desde 1482 hasta 1642. Eso fue largo. Se podría decir que sus mejores aportaciones fueron cuando apenas se llamaba imperio. Descubrir rutas comerciales fue lo que lo caracterizó. Lo que empezó por simplemente expandir intercambios terminó en uno de los imperios más grandes de la historia. Hoy en día Portugal es una nación al final de Europa, pero no olvidemos su historia. Ese fue el Imperio Portugués, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar su like o lo que deseen dejar. Si se me pasó algo, espero que no, háganmelo saber en los comentarios y chao.